El título de este sermón es Los primeros infectados no eran de Wuhan. Una segunda ola poderosa está llegando. Te invito a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículo 32. Deja abierta la palabra de Dios ahí en Lucas 24. Vamos a usar varios versículos de este capítulo. En Lucas 24, 32 dice así la palabra de Dios. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cierre sus ojos y vamos a orar. Querido Dios, acompáñanos al estudiar tu palabra, a abrirla. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder comprenderla. Por favor, bendícenos. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén. La historia de mi conversión, una parte de ella, ocurrió mientras yo estaba en Brasil. Yo estaba en Brasil sentado en un auditorio de una iglesia con unas 5,000 personas reunidas en un grande seminario, y el predicador estaba hablando sobre los grupos pequeños y el estudio de la Biblia. Y él hablaba en inglés, alguien lo interpretaba. El pastor estaba hablando de la importancia de comprometerse con Dios y con su palabra. Él decía que la palabra de Dios es viva y si te comprometes vas a conocer en la Biblia a Jesús y Él va a transformar tu vida. Él hablaba con poder y convicción, y en un momento él dijo lo siguiente. Él dijo así: ahora voy a decirles una palabra que si tú permites que esta palabra entre en tu corazón, esta palabra va a transformar tu vida para siempre. ¿Estás listo? Él preguntó. Y quedó parado por aproximadamente un minuto, solo mirándonos en la congregación. Tú sabes lo difícil que es para un orador quedar parado enfrente a una congregación de aproximadamente unas 5,000 personas sin decir una palabra por un minuto completo. Él realmente quería enfatizar el poder de una palabra cuando entra en el corazón. ¿Están listos?, preguntó nuevamente. Y con fuerza, con impacto, soltó la palabra y dijo: commitment, compromiso. ¿Sabe, hermanos? Aquella palabra usada por el Espíritu Santo salió volando en aquella asamblea y flechó mi corazón. Sentí en aquel momento que yo tenía que comprometerme con Jesús y con su palabra. Mi vida jamás volvió a ser la misma después de aquel momento. ¿Sabe? Hay poder en la palabra de Dios, pero tienes que dejar que ella entre en tu vida. Si tú permites que la palabra de Dios entre en tu vida, y si tú te comprometes con la palabra de Dios, el Espíritu Santo, Él va a hacer el fuego de su poder dentro de ti. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene poder para transformar. Pero tú dices: pastor, entonces, ¿por qué no siento ganas? ¿Por qué no quiero estudiar la Biblia? Yo leo de vez en cuando, pero la verdad es que no quiero, no siento ganas de estudiar la Biblia. Hay una historia bíblica maravillosa de los 2 discípulos en el camino de Emaús, y de allí nosotros vamos a aprender por lo menos 7 razones por qué nosotros no queremos estudiar la Biblia. Y luego veremos entonces la solución. Esta historia se encuentra allí en Lucas 24, donde tú tienes la Biblia abierta. La primera razón por la cual no queremos estudiar la Biblia es la siguiente. Mira lo que dice el texto bíblico. Y de allí vamos a sacar las 7 razones. Lucas 24:15. Lucas 24:15 dice así. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, el varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes
a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahora mira el versículo 25, mira la respuesta de Jesús. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras como lo que decía de él mismo, de Cristo Jesús. Miren qué interesante. Nosotros nos enfocamos en los problemas, por lo tanto tenemos los ojos cerrados para no conocer a Jesús. Luego, aunque hablamos con Jesús y leemos las escrituras, no reconocemos en las escrituras. Podemos ser sorprendidos platicando de Jesús y aún estar con Jesús, pero estar enfocado en las cosas tristes que ocurren a nuestro alrededor, que nos vendan los ojos para verlo como un amigo. Y no vemos, y hasta llegamos a verlo como un forastero. La palabra de Dios no está ardiendo en nuestros corazones. Lucas 24:32 dice así: y se decían el uno al otro, no ardía en nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras. No estamos contagiados con la palabra de Dios. Lucas 24:32 dice, mientras ellos decían al uno al otro, y no ardía. Ahí nosotros vemos el contagio bíblico cuando la palabra de Dios trae efecto y arde en nuestro corazón. Y el séptimo punto es que nosotros no buscamos a Jesús en las Escrituras. Nosotros buscamos la solución para nuestros problemas, pero no buscamos el Dios de los problemas en las Escrituras. ¿Sabe? Nosotros estamos preocupados con el inicio, nos preparamos, estamos preocupados con el final de las cosas, con el resultado, pero no estamos poniendo atención en el proceso. Jesús estaba caminando con ellos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras que le decían de él, de Jesús. Hemos hablado de por qué no queremos estudiar la Biblia. Ahora hablaremos de la solución para querer estudiar la Biblia. Y esta se encuentra en Jesús. Él es nuestro modelo perfecto. Te voy a dar 3 ejemplos en Jesús para que te apasiones por tu palabra. ¿Sabe? El primer ejemplo es este. Jesús conocía que todas las escrituras decían de él. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Fíjense lo que dice ahí. El segundo ejemplo es, Jesús no solo conocía las escrituras, él dependía de ellas, hablaba de ellas, no meramente como algo beneficioso, sino como algo vital para la vida misma. Cuando lo atormentó la debilidad y el hambre en el desierto, el diablo lo envolvió en nubes de perplejidad tentando a Jesús. Ahora, Jesús no consultó sus sentimientos, no consultó su razón en la tentación, no consultó su conocimiento, él no consultó aún su corazón. Había una sola cosa que él conocía y que él sabía que él podía confiar. Y así fue que respondió al diablo con sus propias palabras o pensamientos, sino con las palabras de la Escritura. Y él dijo, escrito está, escrito está. Y Jesús nuevamente repitió, escrito está. ¿Sabe? El tercer ejemplo es que las Escrituras eran más que motivaciones o de inspiración para Jesús. Eran su salvavidas. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Resumiendo, primero, Jesús conocía que de las Escrituras decían de él. Segundo, Jesús no solo conocía las Escrituras, sino que él dependía de ellas. Y tercero, para Jesús las Escrituras eran su salvavidas. Tú puedes estar diciendo, yo quiero conocer a Jesús en las Escrituras y quiero que ellas tengan para mí el mismo valor que tuvieron para Jesús. Yo quiero que la palabra de Dios pueda arder en mi corazón, como los discípulos en el camino a Emaús. Pastor, ¿qué hago? ¿Sabe? Mi oración ahora es que la palabra entre en tu corazón,
que pueda arder como a los discípulos en el camino de Emaús. Te voy a dar algunas recomendaciones para contagiarte con la palabra de Dios, para que te apasiones por la palabra de Dios, para que pueda arder en tu corazón como si estuvieras con fiebre, como si estuvieras contagiado, como si estuvieras apasionado por la palabra de Dios, para que tengas la fiebre de la palabra de Dios que esté ardiendo en tu corazón. Y este es mi primero y mayor consejo. Número 1, anótalo ahí. Busque a Jesús en la palabra. Anótalo. Busque a Jesús en la palabra. Voy a repetir nuevamente y quiero que anótelo. Si hay un consejo que quiero que lleve contigo en este sermón, aunque te olvides todo, es que tú busque a Jesús en la palabra de Dios. Busque con ganas, con compromiso. ¿Sabe? Juntamente con Él van a venir todas las demás bendiciones que tú necesitas. ¿Entiendes? Mira lo que dice la Escritura en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Busque conocer a Jesús en todas las Escrituras, incluyendo en el Antiguo Testamento. Ahí el versículo 27 dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿se da cuenta? El Antiguo Testamento le declaraba todo lo que las Escrituras le decían de Él. Muy bien, el segundo consejo es muy importante, tan cuanto el primero, y es este. Viva por las Escrituras, aliméntese de ellas, porque son tu vida. El estudio de la Biblia y la oración personal diarias constituyen la vida devocional del creyente. Considera los siguientes textos bíblicos, notando las alusiones a que hace a la vida espiritual que presenta la palabra de Dios. Juan 6:63 dice: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hechos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Deuteronomio 8:3, Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aún en 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Estos textos revelan que la Biblia es más que una guía para vivir. Ella crea vida espiritual en sí misma. Hay poder creativo en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, si tú sientes que está muerto espiritual, quizás algún día estuviste vivo, pero sientes que se te fueron las ganas espirituales, te voy a decir, pida al Señor que reavive en ti por el poder de la palabra. Ahora, cuando empieces, tú serás tentado, y cuando seas tentado, te voy a decir, busque encontrar la victoria en la palabra de Dios. Cuando Jesús fue conducido al principio, al precipicio, Él encontró la victoria confiando en la inspiración divina de la palabra de Dios. Y así es con nosotros. Debemos tener un poder, una sabiduría mayor que nosotros mismos en nosotros mismos. Y para tener esto necesitas tener la palabra de Dios viva diariamente en tu vida. Este poder y sabiduría se pueden encontrar solamente en la palabra de Dios, la revelación escrita de Cristo Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios. Querido, estudie la Biblia. No hable solamente de la Biblia, no lee solamente la Biblia, estudie la Biblia. Ahora, número 4. Luego, cuando sientas que las preocupaciones de la vida te están llevando a Jesús lejos de ti, no lo permitas. No dejes a Jesús ir. Insista, así como los discípulos, a que Él entre a tu casa. Hable con Él en la mesa, en las cosas comunes de la vida, hasta que tus ojos espirituales te sean abiertos y lo puedas reconocer. En Lucas 24:30 dice que los discípulos invitaron a Jesús a entrar. Mira qué bonito. Dice así: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo, lo partió y les dio. Y sus ojos fueron abiertos y en este momento reconocieron. En quinto lugar, comparta con los demás lo que haya estudiado. Lucas 24:35 dice: entonces ellos contaban las cosas que les habían aconteciendo en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando tú compartes, tú recibes doble bendición. Los discípulos no comprendían aún todas las cosas, pero fueron sorprendidos nuevamente mientras estaban compartiendo. Y allí fue cuando se les abrió el entendimiento para la palabra de Dios. El compartir la palabra con otros
es espiritual y la palabra de Dios debe discernirse espiritualmente. Y mientras tú compartes con otros todo lo que las Escrituras dicen de Jesús, entonces van a ocurrir tres cosas. Él va a estar contigo. Mira esta promesa maravillosa y mira lo que ocurre en Lucas 24:35. Entonces le contaban todas las cosas que habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido en el partir el pan. El versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Segundo, Él va a afirmar tu testimonio. ¿Qué cosas estaban hablando los discípulos? Ellos estaban hablando de las maravillas de todas las Escrituras, incluyendo en el Antiguo Testamento, que hablaban de Jesús y que ellos habían oído del propio Señor Jesús. Ahora, en este momento Jesús entra, no los deja solos, y allí está Jesús con ellos, en medio de ellos, hablando, ayudando a los dos de Emaús con el testimonio que ellos estaban dando. Lucas 24:44 dice así, y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y número 3, te va a abrir el entendimiento. En este momento, Jesús no solo vino para estar con ellos, sino que impresiona la mente de los que estaban oyendo, incluyendo a los discípulos y los que estaban con ellos, y les abrió el entendimiento. Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Gloria a Dios. En resumen, cuando tú testificas de Jesús en su palabra, el Señor va a estar contigo. Él va a apoyar tu testimonio y Él va a abrir tu entendimiento espiritual, el tuyo y de los oyentes que están contigo. ¿Sabes? Los primeros contagiados no fueron en Wuhan, fueron en Emaús hace 2000 años y ya contagiaron a 2 billones de personas. Y falta poco para que todo el mundo sea contagiado con la palabra de Dios con poder. Porque Jesús prometió que Él va a haber una segunda ola del poder del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ser contagiados con el amor de Cristo Jesús. Lucas 24:46 les dijo así, Jesús, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Luego el 49 dice, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Una vez que esto acontezca, Jesús va a regresar por los suyos. Querido, el Señor Jesús va a venir muy pronto. Él prometió en su palabra que Él nos iba a revestir de poder. ¿Sabe? Fue muy interesante lo que pasó con los 2 discípulos en el camino de Emaús. Se dieron cuenta luego, cuando se les abrió los ojos, que Jesús estaba con ellos y su vida se llenó de poder y prontamente salieron a testificar. Estos fueron los primeros 2 contagiados y contagiaron a muchos otros. Millones de personas ya escucharon de Cristo Jesús, pero faltan todavía algunos otros millones para que escuchen la palabra de Dios. Es mi oración, es mi deseo que seamos contagiados con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo y poder concluir la predicación del Evangelio. La promesa es que nosotros debemos quedar esperando, orando y testificando mientras recibamos poder. Es mi oración que en este día tú pidas en tu corazón, Señor, yo quiero recibir tu palabra. Yo quiero conocerte a ti en tu palabra, Señor. Abre mi entendimiento, abre mi corazón. Quiero, Señor, que en mi corazón pueda arder la palabra tuya, así como ardió en los discípulos en el camino de Emaús. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás para hacer esta oración. Si tú quieres, cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, quiero pedir que tu Santo Espíritu, por favor, venga y nos contagies. Nos contagies, Señor, con el amor de Cristo Jesús, con el deseo de estudiar la palabra de Dios,
con el deseo de encontrar a Cristo Jesús en todas las Escrituras. Señor, que pueda arder en nuestros corazones al ver en cada página, en cada libro, en cada versículo, en cada capítulo, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y que podamos reflejar su gloria, podamos compartir eso con todos los demás. Señor, bendícenos con esta petición. Ayúdanos, acompáñanos. Sabemos que al testificar de ti, al estudiar tu palabra, hablar de tu amor a otros, tú vas a estar ahí con nosotros. Gracias, Señor, por esta promesa. Revístenos con el poder de tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.